Pero nunca hubo peritos para comprobar el testimonio de Amparo Arroyave. Y además, aparte del fiscal del caso, nadie más pudo conocer o interrogar a la testigo. Yo no conocía a María Amparo Arroyave, pero tampoco la conocieron los demás abogados de la parte civil, y tampoco, y esto es absolutamente insólito, la conoció el agente del Ministerio Público. Entonces nunca tuvimos la oportunidad de contrainterrogarla, nunca tuvimos la oportunidad de confrontar su versión, nunca tuvimos la oportunidad de examinar la razón y la ciencia de su dicho para poder hacer el análisis crítico y valorar su testimonio. Eso es un hecho incontrovertible. Pero además de eso, la Fiscalía nunca quiso ordenar o practicar el examen sobre la salud visual de la testigo. La sentencia es clara en decir que hubo una deficiente investigación, comillas, que se hizo mal la investigación y que eso pues se evidencia en parte con la absolución de estas dos personas. Sí, nosotros no compartimos ese criterio, de todas maneras respetamos porque es un fallo judicial y lo que sostenemos es que la investigación se hizo a profundidad, que había unas evidencias que estaban claras sobre el reconocimiento de la persona, sobre la presencia de ella en la ciudad para el momento de los hechos, sobre sus antecedentes y la utilización de armas con las cuales había cometido otros homicidios. En fin, una cantidad de evidencias que nosotros las consideramos firmes en su momento, pero en este momento están derrotadas por la sentencia del juez, nosotros no podemos seguir insistiendo en ellas, pero creemos que el trabajo se hizo con responsabilidad. Hay otro aspecto, fiscal, porque desde el año pasado, antes de marzo, antes de la sentencia, tanto defensores como dijeron que esta investigación se había llevado por mal camino, dijeron que estas dos personas, Bochas y Toño, iban a salir absueltas. ¿Por qué se espera hasta la sentencia? Eso lo dijeron algunos y hay algunos grupos que están muy animados en el proceso, tomando parte muy activa y han hecho esas observaciones, que lo mismas del año pasado. Nosotros insistimos en que nuestra responsabilidad es las evidencias que nos den el expediente y las pruebas que vamos sumando. El juez en su sabiduría resolverá lo que resolvió, pero eso no impide que nosotros hicimos el trabajo con responsabilidad y con seriedad y vamos a investigar otros caminos, es lo que corresponde. El fiscal reconoce que se investigarán otros caminos, es decir, otras hipótesis, cosa que los abogados de la familia Garzón solicitaron hace 2 años. Yo creo que no existió la voluntad política de la Fiscalía para ensayar otras hipótesis, a pesar de lo que el expediente por sí solo hablaba. Además de las incongruencias de los testimonios, la sentencia del juez admite que la investigación pudo ser desviada y por ello solicita investigar a funcionarios del DAS. Se lee en la sentencia. Y la conducta de los funcionarios del DAS y demás personas que de alguna forma pudieron haber intervenido en la desviación de la investigación y en la farsa orquestada por alias el profe. Bueno, nosotros investigamos a algunos funcionarios del DAS que participaron en la investigación de la muerte, del asesinato de Jaime Garzón. Y realmente no encontramos ninguna irregularidad. Todo al interior del DAS, la investigación como tal, se demostró que se había manejado limpiamente, con absoluta transparencia. Se recibieron testimonios, se adelantaron varias pruebas y no encontramos nada irregular. Así concluyó la investigación, se archivó, la Procuraduría se atuvo a la investigación que adelantó el DAS y de esa manera quedaron las cosas. Transparencia. Se recibieron testimonios, se adelantaron... Esta entrevista que hice en el año 2004 al entonces director Jorge Noguera, hoy condenado por homicidio, por haber ordenado el asesinato del profesor barranquillero Correa de Andrés y por estar involucrado en el tema de interceptaciones ilegales del DAS, para esa fecha, es decir, por esta fecha, hace 16 años, me estaba diciendo que el DAS no tuvo que ver en nada en la desviación de la investigación del caso Jaime Garzón. La historia y los hechos demuestran que efectivamente el DAS desvió la investigación y allí se perdieron 12 años de investigaciones para esclarecer la verdad del asesinato de Jaime Garzón. Posteriormente, y a raíz de estas denuncias que hicimos en Contravía hace 16 años, denunciando la desviación de la investigación por parte
de las autoridades, en este caso del DAS, del asesinato de Jaime Garzón, nos costaría al equipo de Contravía y a otros periodistas los seguimientos e interceptaciones ilegales por parte del DAS, que en su momento dirigía Jorge Noguera. Y también aparece el siguiente personaje. Aparezco entrevistando hace 16 años a Emiro Rojas. Emiro Rojas es un personaje importante. Emiro Rojas era el director del DAS en Antioquia y es el que pone a Bochas y al otro muchacho, son los que llaman la atención sobre Bochas y el otro muchacho sobre los supuestos asesinos de Jaime Garzón. Hasta el año 2010, 2011, 2012 se comprobó que efectivamente se había desviado la investigación y que Bochas y el otro joven no tenían nada que ver en el asesinato de Jaime Garzón. Sobre Emiro Rojas, los abogados de la familia Garzón han señalado que participó en la desviación de la investigación, pero esto no se ha investigado. Y por otra parte, Emiro Rojas resulta seriamente implicado y señalado en la tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque, quien también ha sido una de las periodistas que ha investigado el asesinato y la desviación de la investigación por parte del DAS del asesinato de Jaime Garzón. Para ustedes, como DAS Antioquia en su momento, el Bochas y Toño fueron los autores materiales del asesinato de Jaime Garzón. Mire, antes de darte esta respuesta contundente, tengo que decirte dos cosas. Primero, una cosa es lo que nosotros hacemos como Policía Judicial para poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación los elementos o pruebas que hayamos recogido. Y otra cosa es la evaluación que la Fiscalía General de la Nación haga de esas pruebas y definitivamente el fallo que nos lleva hasta allá. Lo que puedo asegurarle es que en su momento absolutamente todas las actuaciones que desarrolló el DAS en Antioquia fueron absolutamente transparentes y que no hay ni siquiera una milésima parte de duda sobre las actuaciones del DAS, porque todas fueron transparentes. Colombia, ¿qué tal te va sin mí? Fue el nombre de la jornada que recordó a Jaime Garzón. Y la verdad, hay que decirlo, no nos va muy bien. Para empezar, a 5 años de su asesinato, la impunidad continúa. Como se lee en la sentencia, hay un mar de inconsistencias y es palpable la existencia de un montaje para desviar la investigación. A pesar de ello, la Fiscalía apela para insistir en su tesis. Esperemos, esta sentencia fue recurrida por la Fiscalía y se encuentra ante el Tribunal Superior competente. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos que él conteste, pero en todo caso, aunque él sostenga que se ha hecho bien, si no se ha esclarecido el crimen porque ya estas dos personas fueron absueltos y si es confirmada la absolución por parte del Tribunal Superior, pues esto ya no tendría reverso. De todos modos, en caso de que la Administración de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, no le dé resultados al país sobre este magnicidio, pues tendremos que estudiar también la posibilidad de ensayar las instancias internacionales para buscar allí justicia y verdad. No, desde luego el crimen está en la impunidad y eso es grave. Mire, la impunidad es un mensaje nefasto para cualquier sociedad, porque es un mensaje que se dirige a los criminales y se les dice, ustedes pueden hacer lo que quieran porque a ustedes no les va a pasar nada. Y eso nos pone en riesgo a todas las colombianas y a todos los colombianos, a todos los habitantes de Colombia. La impunidad tiene que ver con la justicia y la justicia es la única que tiene que dar razón de eso. Ellos nos deben esa explicación y ahí esperamos a que nos la den. Nosotros mientras tanto construimos la vida y la esperanza desde acá. ¿Qué pasó con la pérdida de Jaime? ¿Quién va a responder? Nosotros estamos acostumbrados un poco a que eso suceda allá. Entonces, si en este crimen donde hay atención nacional e internacional, donde hay muchas personas realmente interesadas en que se conozca la verdad, está así, ¿qué podemos pensar de otros crímenes con menor entidad, con menor importancia? Creo que lo que perdimos todos fue, entender que en el país se perdió como la libertad de expresión. Él lo que hacía, no decía las cosas directamente, sino les ponía un toque de humor a las cosas, como para que el país se diera cuenta de lo que estaba pasando. Es lamentable, es la radiografía de una situación crítica de la justicia y de la investigación criminal en Colombia.
Y es muy serio, es un mensaje que ninguna sociedad debe permitir. Luchó por la gente que solo quería una vida mejor. Se fue soñando con un país inalcanzable. Nieto, crisis en el gabinete. Sale Fabio Valencia, entra Juan Gabriel Uribe. Sale Fabián Ramírez, entra Alfonso Cano. Miento. Que todos debemos exigirle al fiscal general, a la fiscalía, hagan su papel, cumplan su obligación, investiguen, esclarezcan crímenes y después de hacer un juicio con todas las garantías, que la justicia condene a los responsables de todos estos crímenes. El mensaje y la herencia que Jaime nos dejó es fundamentalmente el hecho de haberse opuesto y oponerse a la corriente de pensamiento oficial, a las versiones del establecimiento sobre los procesos sociales y sobre todo sobre el conflicto social que nos aqueja. Si hay algo que nos ha matado a los colombianos es la falta de memoria. Millones de personas, y que uno lo vio el día de la ceremonia de entierro de Jaime Garzón en la Plaza de Bolívar, la cantidad de gente que asistió. Y hoy, ¿cuántos somos? ¿Seremos colombianos los colombianos que no tenemos memoria? Pero con la horrible seguridad que afuera de mi mundo y de tu mundo está prohibido, porque la diferencia se calla con plomo. A ti, Garzón, el que me hizo recordar que la lucha sigue, que Pardo Leal, Pizarro, Galán y no sé cuántos millones de colombianos murieron sin razón, porque en la ley de mi vida no hay castigo para los que aportan, pero que en esta tierra no se ha entendido que la solución no está en la destrucción. Esta es la historia de Tatiana León Zavala, quien vio a Jaime Garzón algún día en su camioneta y le sonrió. Ahora yo recuerdo, mi nombre es Luna, un placer. Ahora recuerdo una canción que le escuché cantar en algún momento y quisiera cantarles un trocito. Quiero morirme de manera singular, quiero un adiós de carnaval, quiero tu voz, Jaime Garzón, escuchar, con su ternura natural, sincera. 1000 besos a la eternidad y gracias. Básicamente, bueno, acuérdate que en la Fiscalía de Osorio es que se archiva la investigación. Entonces sí, el peor momento para el proceso fue la Fiscalía de Luis Camilo Osorio. Según los abogados de la familia Garzón, se desvió la investigación para que se dejara de explorar otras hipótesis que hoy a la luz de las declaraciones de paramilitares cobran total vigencia, como por ejemplo la que señalaron en su momento el hoy vicepresidente de la República Francisco Santos y el exministro Rafael Pardo, que señalaban una extrema derecha al interior de las Fuerzas Armadas como posible autora del asesinato de Jaime Garzón. Escribe Francisco Santos en su columna. En este caso no hay duda. A Jaime Garzón lo mató la extrema derecha militar. La reacción inmediata de Carlos Castaño y la cita que tenía concertada con él desecha su participación y apunta con toda claridad a ese sector radical que todavía existe en las Fuerzas Armadas y que a pesar de todos los esfuerzos por depurarla, muestra que sigue vivita y coleando. Lo que desató una intensa polémica que registraron los medios de la siguiente manera. El exministro Rafael Pardo aseguró esta noche que el comandante del Ejército, el general Jorge Enrique Mora, está desviando el debate sobre los responsables del asesinato de Garzón. El exministro le dice al general Mora que el debate no es institucional, no es contra el Ejército y tratar de volverlo así es cambiar el tema. El tema es cómo se veían las gestiones de Garzón, lo que no quiere decir en absoluto responsabilidad en su muerte. Esta mañana el general Mora había retado a Pardo. No encontrará usted un solo señalamiento público en el cual el general Mora se refiera sobre las actividades públicas o privadas del señor Jaime Garzón. Pero el general admitió que sí pidió al SAR antisecuestro que investigara las actividades de Garzón. Tanto el SAR como el gobernador de Cundinamarca certificaron que eran labores humanitarias. El general, en la parte de la carta, dice: considero que es importante esclarecer los hechos precisos en que el señor Garzón imparte instrucciones a uno de los integrantes de esa agrupación narcoterrorista sobre la entrega de los plagiados. El general, meses más tarde y públicamente, reconoció la labor humanitaria de Jaime Garzón.
La respuesta es que sí estaba autorizado. Y él estaba y participaba en esas gestiones de liberación de secuestrados. Y todo el mundo en el país lo sabía el ejército, lo sabía la policía, lo sabían los periodistas. Se produce la respuesta del periodista, una carta de 6 puntos en la que explica su actividad y en la que deja ver de alguna forma su molestia. Si cree usted que mi hoja de vida no cuenta con las calidades humanas necesarias para que la transparencia de mis actos lo preocupen, no dude en denunciarme, pues la omisión de su parte puede ser complicidad. El periodista agrega: General, no busque enemigos entre los colombianos que arriesgamos la vida a diario por construir una patria digna, grande y en paz, como la que quiero yo y por la que lucha usted. El término utilizado por el general, en el cual señala que Garzón estaba impartiendo instrucciones a la guerrilla, lo irritó y preocupó, y por ello buscó por todos los canales una entrevista con el general Mora que nunca logró obtener. Los comentarios a la labor de Garzón que hacían en público algunos miembros del ejército en diversos escenarios aumentaron la animadversión. Esos rumores empezaron a oírse no solamente en medios periodísticos, sino en Palacio. Ese rumor pues estaba creciendo vertiginosamente. El rumor de que Jaime Garzón ejercía como relacionista público de las FARC o del ELN o que se lucraba de secuestros siguió andando. Alguien produjo o alguien se encargó de fomentar ese rumor, esta propaganda negra en contra del periodista. Nunca existió una denuncia contra Jaime Garzón por parte de los familiares de secuestrados, pero eso sí, la propaganda negra siguió andando. Volvamos a la columna de Francisco Santos. Siempre supo Jaime Garzón cuál era su lugar y quienes pretendían mostrarlo como un relacionista público de las FARC nunca lo conocieron, se equivocaron y por eso está muerto. Pero ¿por qué, por ejemplo, Castaño se la monta a uno sino a otros? ¿Por qué, por ejemplo, usted se la montó y se la montó y se la montó y se la montó? Cuando uno le cogen tirre, hermano, ¿qué hace? HH, el caso Jaime Garzón. El caso Jaime Garzón. Usted ha dicho que fue un mandado que pidieron los militares. Sí, eso dije yo en mi versión de paz y es lo que yo conozco. ¿Podemos saber de qué militares se trataron? Sí, yo lo dije y en ese momento en Bogotá hay unos altos militares en ese momento que la justicia deberá averiguar quiénes eran en ese momento, porque el pedido vino de la alta esfera de los militares en Bogotá, en donde acusaban a Jaime Garzón de que estaba ayudando a negociar secuestros con el ELN y de que muchas veces ellos estaban cerca de alguna investigación y resultaba Jaime Garzón involucrado en eso. Entonces, debido a eso, le estaba viendo un problema ya que se estaba prestando con el ELN y las familias para llegar a acuerdos económicos en los secuestros. Por eso le pidieron el favor a Carlos. Eso es el conocimiento que yo tengo de la muerte de Garzón. Pero los altos mandos militares de ese momento deberán de pronto la justicia de preguntarles qué tiene que ver con eso. Según Eber Velosa, debemos investigar a los altos mandos militares de la época en el asesinato de Jaime Garzón. ¿Es eso correcto? Sí. Pues, ¿nos puede decir algún nombre? No, si lo supiera, yo creo que si algo le causa dolor a este país la muerte de Garzón y todavía hoy en día, hace poco cumplió años de muerto y todavía duele mucho al país la muerte de Jaime Garzón. A Carlos lo marcó mucho la muerte de Garzón, él se arrepentía totalmente de la muerte de Garzón. Y si tuviera el nombre de los militares que le pidieron a Garzón, se lo daría a la justicia porque creo que fue una muerte que le hizo mucho daño al país y que es justo que el país conozca quiénes son los autores intelectuales de la muerte de Garzón. Estamos hablando de generales. Sí, claro, Carlos tenía contactos con los altos mandos militares de ese país. En esa época. En esa época y siempre que estuvo en armas tuvo manejo directo con un alto mando militar de ese país. Lo que Carlos Castaño afirmaba en la reunión, si se puede llamar así, cuando yo estuve secuestrada con relación a Jaime, es fundamentalmente acusaciones de que los dos pertenecíamos al Ejército de Liberación Nacional y que, entre otras cosas, pues supuestamente en el caso de Jaime tramitaba o negociaba con secuestros. Hacía además las afirmaciones basado en el hecho de que tenía las grabaciones, que yo las vi, de conversaciones de Jaime Garzón. El 17 de junio del 2008, Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, en su versión libre de Justicia y Paz, se refirió precisamente a dichas grabaciones.
Usted estuvo presente el día que el señor Narváez daba los cassettes a Carlos Castaño, en donde Piedad Córdoba hablaba en tono despectivo contra Carlos Castaño. Toda la comandancia lo sabía. Una vez Carlos me mostró los cassettes y me dijo que el señor Narváez se los había entregado. Ernesto Báez puede tener conocimiento de la existencia de esos cassettes. ¿Qué otra persona miembro de la SAUCE puede tener conocimiento de la relación del señor Narváez con la SAUCE? El alemán, Ernesto Báez y muchos comandantes pueden dar fe de esto. Él fue uno de los que más influenció a Carlos Castaño para que matara al señor periodista Garzón. Esta persona era sumamente importante en las decisiones de Carlos Castaño. Escuchamos semanas anteriores al señor Iguano, confeso paramilitar, acusar al señor José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS en la administración Noguera, lo acusa de haber sido como el autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón. ¿Ustedes les llamó la atención esto? ¿Tienen otras investigaciones en curso contra este señor José Miguel Narváez? Sí, nos llamó mucho la atención, sobre todo por lo que me informan los fiscales del caso. Fue un señalamiento muy directo en un contexto que a los fiscales del caso les ofrece en principio, sin perjuicio de la discusión jurídica, les ofrece una credibilidad, al menos, para que se compulsen las copias pertinentes y se proceda a la investigación pertinente. El alto comando central se permite informar a la opinión pública que ellos, los autodenominados padres de la patria en juicio sumario, reforman la foránea Carta del 91, los verdaderos defensores del pueblo, o sea, nosotros, la violencia legítima del Estado, el Consejo Verbal de Guerra también dinamitaremos ese esperpento jurídico que nos impide capturar, interrogar y etcétera a los civiles. Hemos asegurado un régimen antiterrorista para redesarrollar la inteligencia militar en las caballerizas y así, en franco y abierto combate, derrotar el peligroso articulado de los subversivos del 91. No nos raparán el sagrado derecho a operar y juzgar dónde y cómo a quien sea. Estado de Derecho, romper filas, jueces civiles, retirarse.